La mujer de las cruces. Capítulo 1. El llamado en la noche. El pueblo de San Gregorio era un lugar tranquilo, escondido entre montañas y rodeado de enormes campos que parecían perderse en el horizonte. Ahí, el tiempo pasaba lento, y las leyendas, como aquella de la mujer de las cruces, eran parte de la vida cotidiana. Nadie podía decir con certeza cuándo había surgido aquella historia, pero los ancianos aseguraban que, al caer la noche, era mejor no cruzarse con esa figura que rondaba entre las tumbas del cementerio. La leyenda contaba que muchos años atrás, una mujer había perdido a sus hijos en circunstancias misteriosas y en su desesperación había terminado quitándose la vida junto a sus tumbas. Desde entonces, su espíritu vagaba por el cementerio, buscando a alguien que ocupara el lugar de sus hijos perdidos. Aquellos que respondían a su llamado, o peor aún, trataban de averiguar más sobre ella, desaparecían sin dejar rastro. Como en toda comunidad pequeña, los jóvenes solían burlarse de las advertencias y consideraban las historias como un cuento para asustar a los niños. Fue así como Raúl, un joven curioso y un tanto escéptico, comenzó a interesarse en la mujer de las cruces. Cada vez que escuchaba a los ancianos relatar los detalles de la leyenda, su interés se encendía aún más. Algo en él lo empujaba a querer saber más, a descubrir si realmente había algo en esas viejas historias que podía poner a prueba su valentía. Una noche, en la que la luna llena iluminaba las calles polvorientas del pueblo, Raúl decidió que era el momento de enfrentar sus miedos. Armado con una linterna y su teléfono, se dirigió hacia el cementerio, caminando en silencio, para no alertar a los vecinos. Al llegar, una brisa helada lo recibió, y el crujido de las hojas secas bajo sus pies fue el único sonido que rompió el silencio sepulcral. El cementerio era un lugar sombrío incluso durante el día, pero en la oscuridad parecía tener vida propia. Las cruces de piedra se erguían como sombras espectrales, y las lápidas desgastadas parecían susurrar historias antiguas. Raúl avanzó entre las tumbas, observando con cautela, esperando encontrar algo que le diera sentido a la leyenda. De repente, un susurro rompió el silencio. Era un sonido suave, como un lamento lejano, y pareció provenir de algún lugar en la profundidad del cementerio. Raúl se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. Los rumores sobre la mujer de las cruces volaron por su mente, pero trató de tranquilizarse. «Es solo el viento», se dijo a sí mismo. Pero el susurro se volvió más claro. Era una voz femenina, temblorosa, que repetía una y otra vez su nombre. Andrés, Andrés. Raúl sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que no debía responder, pero la curiosidad y el temor comenzaron a mezclarse en su mente. Dio un paso más hacia el lugar donde provenía la voz, oculto tras una hilera de cruces. Apenas asomó la cabeza, la vio. Una figura vestida de blanco, con un largo velo que cubría su rostro, estaba arrodillada junto a una tumba, sus manos temblando mientras acariciaba el suelo. Su llanto era desgarrador, un lamento que parecía atravesar el aire y envolverlo en un frío inexplicable. Raúl sintió cómo sus piernas flaqueaban, pero paralizado por el miedo y la fascinación, se quedó inmóvil, observando. La figura levantó la cabeza lentamente, como si hubiera sentido su presencia. Raúl pudo distinguir un par de ojos oscuros y vacíos asomando entre el velo. Aquellos ojos parecían absorber toda la luz, dejando solo una negrura profunda y aterradora. Con una voz apenas audible, ella murmuró: «Andrés, vuelve conmigo». El corazón de Raúl latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. Quiso correr, gritar, hacer cualquier cosa para escapar, pero algo en la voz de aquella mujer lo mantenía anclado en el lugar. Entonces, la figura extendió una mano en su dirección, como si lo invitara a acercarse. Con un esfuerzo sobrehumano, Raúl retrocedió unos pasos. Su respiración era agitada y su mente intentaba comprender lo que había visto. Sin pensarlo dos veces, giró y corrió, tropezó entre las lápidas sin mirar atrás. El sonido de su respiración se mezclaba con el eco de su propio miedo. Al salir del cementerio,
solo se detuvo hasta que estuvo lejos, bajo la tenue luz de un farol del pueblo. Los días siguientes, Raúl intentó olvidar la experiencia. Sin embargo, cada noche, el susurro volvía, aún más fuerte, como si lo llamara desde el fondo de su mente. A donde fuera, escuchaba su nombre entre susurros. Sintió una presencia que lo seguía a todas partes. Apenas lograba dormir, y cuando lo hacía, soñaba con aquellos ojos vacíos que lo miraban desde la oscuridad. Poco a poco, Raúl comenzó a deteriorarse. Su familia notó su cambio, sus ojos apagados, su semblante pálido. Preocupados, insistieron en llevarlo a un médico, pero él sabía que lo que había traído consigo aquella noche no podía curarse en un hospital. La mujer de las cruces lo había visto, y ahora, como decía la leyenda, estaba destinada a seguirlo hasta que él respondiera a su llamado. Una noche, tras días sin descanso, Raúl escuchó nuevamente el susurro. Esta vez, no solo llamaba su nombre, sino que parecía llenarlo de tristeza y desesperación, como si algo en su interior le rogara responder. Con lágrimas en los ojos, miró a su alrededor, sintióse solo y sin salida. Sentía que si no respondía, aquella presencia lo perseguiría para siempre. Casi en trance, se dirigió hacia el cementerio, con los pasos pesados y el corazón helado, sabiendo que acercaba al límite de su resistencia. El eco del susurro se hizo más fuerte, retumbando en su mente, mientras avanzaba entre las tumbas, hacia el lugar donde la mujer de las cruces lo esperaba. Capítulo 2. El pacto silencioso. Los días después de aquel encuentro en el cementerio fueron un tormento para Raúl. Apenas dormía, y cuando lograba cerrar los ojos, soñaba con aquel rostro vacío y oscuro, llamándolo desde las sombras. Y el pueblo entero notaba su cambio. Los vecinos susurraban al verlo pasar. Algunos decían que había sido marcado por la leyenda. Raúl se sentía al borde de la locura. Por las noches, la voz de la mujer lo atormentaba sin descanso. Aquella figura parecía haberse apoderado de su mente y de su vida, llevándolo cada vez más cerca del límite de la razón. Todo lo que le importaba, su familia, su futuro, su vida cotidiana, se habían convertido en un recuerdo lejano. Solo existía aquel susurro, aquel lamento que lo perseguía y lo llenaba de una tristeza inexplicable. Una noche, en un intento desesperado por huir del eco de su voz, Raúl decidió ir a ver al viejo don Nicolás, el anciano del pueblo, que todos consideraban una especie de sabio. Don Nicolás había vivido en San Gregorio toda su vida y conocía las leyendas mejor que nadie. Quizás él sabría cómo librarse de esa presencia. Raúl llegó a casa de don Nicolás a medianoche. El anciano lo recibió en silencio, observando el rostro demacrado del joven, como si ya supiera el motivo de su visita. Sin decir una palabra, lo invitó a entrar y le ofreció asiento en una vieja silla de madera. Don Nicolás, Raúl tragó saliva, sintiendo cómo su voz temblaba. He visto a la mujer del cementerio, a la mujer de las cruces. El anciano lo miró fijamente. Sus ojos apagados reflejaban una mezcla de tristeza y compasión. No debiste ir ahí, muchacho, murmuró don Nicolás. Sacudió la cabeza. Es una carga muy pesada, y ahora la llevas tú. Raúl sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Con el corazón acelerado, le explicó cómo desde aquella noche la voz de la mujer lo llamaba sin descanso, persiguiéndolo en cada rincón de su mente. Dicen que esa mujer perdió a sus hijos, continuó don Nicolás. La leyenda cuenta que juró nunca dejarlos ir, ni siquiera en la muerte. Cuando los perdió, su espíritu quedó atrapado en el cementerio, y ahora busca llenar el vacío que dejaron en ella. Raúl sintió que le faltaba el aire. ¿Y si la mujer lo había elegido por ocupar el lugar de uno de sus hijos? ¿Hay alguna forma de liberarme de ella?, preguntó en voz baja, casi como si temiera escuchar la respuesta. Don Nicolás bajó la mirada, sus manos temblorosas, jugando con los bordes de su bastón. El que escucha su llamado, dijo finalmente,
Está condenado a llevar hasta que se rinda. O hasta que desea cumplir con su petición. Raúl sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Aquellas palabras lo llenaron de una sensación de desamparo, como si no hubiera escapatoria posible. Sin embargo, su mente intentaba aferrarse a una idea, una pequeña esperanza de que, si al menos conocía el motivo de su tormento, tal vez podría encontrar la forma de liberarse. ¿Cómo puedo cumplir con su petición?, preguntó, con un hilo de voz, con la esperanza de encontrar una respuesta. Don Nicolás suspiró, evitando la mirada de Raúl. Esa mujer busca a alguien que ocupe el lugar de sus hijos, respondió en un susurro. Y si ha elegido tu nombre, entonces tú eres su elegido. Raúl sintió que el frío de la muerte se instalaba en su pecho. No podía aceptar esa idea. No podía resignarse a vivir siendo el reemplazo de alguien condenado por el dolor y la soledad. Se negó a rendirse y en un acto de desesperación le pidió a don Nicolás una solución, algo que pudiera hacer para romper aquel vínculo que lo atrapaba cada vez más fuerte. El anciano pareció dudar, pero finalmente se acercó a una repisa de donde sacó una pequeña bolsa de cuero. Esta bolsa contiene polvo de tierra sagrada del propio cementerio, dijo don Nicolás, entregándosela con manos temblorosas. Lleva este polvo contigo. Si alguna vez vuelves a cruzarte con ella, debes lanzarlo a sus pies y pedirle que te deje en paz. Esto puede que la obligue a soltar su vínculo contigo, o puede que la enfurezca. Raúl asintió. Sintió una mezcla de esperanza y temor. Sabía que era su única opción, y aunque no estaba seguro de lo que sucedería, estaba dispuesto a intentarlo. Esa noche, mientras el frío azotaba las ventanas de su cuarto, Raúl escuchó nuevamente el susurro. Su nombre, arrastrado por la brisa, parecía acariciar su piel, haciéndolo estremecer. Tomó la bolsa de tierra sagrada y la guardó en el bolsillo, aferrándola como si fuera su única salvación. Sin embargo, aquella noche el susurro no se detuvo y Raúl supo que su lucha no había terminado. Con el pasar de los días, la presencia de la mujer de las cruces se volvió más intensa. La veía en cada rincón oscuro, sentía su lamento en cada suspiro del viento, y cada vez que intentaba ignorarla, el susurro se volvía más fuerte, casi ensordecedor. Finalmente, una noche, en un acto de desesperación, Raúl regresó al cementerio. Se encontraba cansado y al borde de la locura, y sabía que la única manera de acabar con su tormento era enfrentarse a ella, una vez más. Caminó entre las tumbas, guiado por el susurro que lo llamaba. Allí, en el mismo lugar donde la había visto la primera vez, estaba la figura vestida de blanco, arrodillada frente a una tumba. Esta vez no lloraba, permanecía en silencio, esperando. Al verla, Raúl sintió cómo su cuerpo se estremecía, pero esta vez no permitiría que el miedo lo detuviera. Avanzó lentamente, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, sacó la bolsa de tierra sagrada y con un temblor en la voz, dijo: «¡Déjame en paz! ¡No soy el que buscas!». La mujer alzó el rostro, sus ojos oscuros clavándose en él, llenos de una tristeza que parecía infinita. Sin embargo, Raúl sintió que algo cambiaba en su expresión. Sus labios se movieron suavemente y un susurro escapó de ellos. «Si me dejas sola, entonces vendré por los tuyos». Raúl sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Aquellas palabras lo llenaron de terror y su corazón latía desbocado. La mujer de las cruces había hablado claro. Si él no aceptaba quedarse, entonces ella encontraría a alguien más, alguien que él amaba. Desesperado y sin saber qué hacer, Raúl lanzó la tierra a sus pies y gritó con todas sus fuerzas: «¡Déjame en paz! ¡No quiero ocupar ese lugar!». Por un instante, el aire se congeló y todo quedó en silencio. La figura de la mujer desapareció entre las sombras y Raúl cayó de rodillas, agotado, esperando que el tormento hubiera terminado. Sin embargo, en el fondo de su mente, una duda comenzó a formarse.
¿Había logrado liberarse realmente? ¿O aquella promesa siniestra que ella había hecho aún seguiría viva, esperando el momento para cumplirse? Capítulo 3. La última noche. Desde aquella noche en el cementerio, la vida de Raúl pareció volver a la normalidad, al menos en la superficie. La figura de la mujer desapareció y el susurro que tanto lo atormentaba se desvaneció. La gente del pueblo notó que Raúl volvía a sonreír y sus padres, que habían sufrido viendo a su hijo caer en una espiral de miedo y desesperación, respiraron aliviados al verlo retomar su vida diaria. Sin embargo, dentro de Raúl, una inquietud persistente se mantenía latente, como una herida que nunca termina de sanar. A pesar de todo, había una parte de él que no podía olvidar las últimas palabras de la mujer. «Si me dejas sola, vendré por los tuyos». Cada noche, al caer el sol, aquellas palabras resonaban en su cabeza como un eco sin fin, y un miedo sutil y constante lo mantenía alerta, incapaz de descansar del todo. Una noche, semanas después de aquel enfrentamiento en el cementerio, Raúl comenzó a percibir extraños cambios en la casa. Los relojes parecían detenerse sin motivo, las luces parpadeaban, y en ciertos momentos sentía que alguien lo observaba. Cada vez que cerraba los ojos, tenía la sensación de que algo o alguien estaba allí, acechándolo en la oscuridad, como una sombra que se ocultaba detrás de cada rincón de su hogar. A pesar de que intentaba convencer a su familia de que todo estaba bien, la tensión en su rostro delataba el terror que crecía en su interior. Esa noche, cuando el reloj marcó la medianoche, Raúl despertó de un sueño extraño. En su mente resonaba una canción, un murmullo suave que no podía identificar. Era una melodía de cuna, dulce y aterradora al mismo tiempo, y a medida que despertaba, se dio cuenta de que no era un sueño. La melodía venía desde algún lugar de la casa. Sintió el frío recorrerle la espalda y cada fibra de su ser le gritaba que no debía moverse, pero algo en él lo impulsó a salir de la cama. Raúl caminó por el pasillo oscuro de su casa, con la piel erizada y el corazón latiendo con fuerza en su pecho. La melodía lo guió hasta el cuarto de sus padres, quienes dormían profundamente. La puerta estaba entreabierta y cuando miró dentro, sus padres parecían envueltos en una neblina espesa, como si algo oscuro y pesado se cerniera sobre ellos. Dio un paso atrás, con el corazón en la garganta, pero en ese momento sintió una mano fría y ligera posarse sobre su hombro. Raúl giró bruscamente, encontrándose frente a frente con la mujer de las cruces. Su rostro parecía aún más pálido, sus ojos oscuros eran como pozos sin fondo, y su sonrisa mostraba una mezcla de tristeza y satisfacción. «Te di una opción, Raúl», dijo la mujer, en un susurro que llenaba el aire. «Podías quedarte y cumplir con tu destino, pero tú decidiste dejarme sola». Raúl sintió un nudo en el estómago. Quiso hablar, pero el miedo le paralizaba las palabras. «No, yo pensé», tartamudeó, apenas logrando articular sus pensamientos. La mujer lo observó con una calma aterradora, como si cada palabra de Raúl fuera irrelevante. «Ahora he venido a buscar lo que me pertenece», continuó ella. «No es nada personal, pero debes entender que alguien debe llenar el vacío. Y si no eres tú, entonces será alguien más». Raúl quiso gritar, pero de su garganta solo salió un jadeo. La mujer le lanzó una última mirada, y sin que él pudiera hacer nada para detenerla, avanzó lentamente hacia la habitación de sus padres. Raúl se quedó inmóvil, como si una fuerza invisible lo mantuviera anclado al suelo. Intentó gritar, pero sus piernas y su voz parecían haberlo abandonado. En un último esfuerzo, logró moverse y corrió hacia la puerta de la habitación, tratando de detenerla. Al llegar, sin embargo, la figura de la mujer había desaparecido y sus padres yacían inmóviles en la cama, con una palidez extraña en sus rostros. Los sacudió, tratando de despertarlos, pero no respondían. Desesperado, salió corriendo de la casa, en busca de ayuda. Los vecinos acudieron a su llamado
y momentos después, el médico del pueblo llegó a examinar a sus padres. Tras una revisión exhaustiva, el médico le dio la noticia más desgarradora. Sus padres estaban en un estado profundo de coma. La desesperación llenó el rostro de Raúl, quien comprendió en ese momento que aquella presencia oscura había cumplido su amenaza. Con el corazón roto, pasó semanas cuidando de sus padres, esperando que despertaran, pero sus cuerpos permanecían inmóviles, sin señales de mejorar. Raúl no tenía a quién más recurrir, y en su desespero, decidió ir al cementerio una última vez, esperando que la mujer apareciera de nuevo. La noche era oscura, y un silencio sepulcral envolvía el lugar. Caminó hasta la misma cruz donde la había visto por primera vez, y se arrodilló, con lágrimas en los ojos. «Por favor», suplicó, «toma lo que quieras, pero devuélveme a mis padres». El viento sopló suavemente, y de la oscuridad surgió la figura de la mujer, su mirada llena de una tristeza fría y profunda. «¿Has entendido finalmente el peso de la soledad?», dijo en un susurro. «Yo también perdí a los míos, y este dolor es eterno». Raúl miró a la mujer, y en su desesperación le hizo una propuesta que sellaría su destino. «Llévame a mí», murmuró, «pero libera a mis padres. Haré lo que quieras, pero no los dejes en ese estado». La mujer sonrió, pero en sus ojos había algo que revelaba un destino oscuro para él. «Entonces, Raúl, acepta tu lugar y ven conmigo». La figura de la mujer extendió su mano y Raúl la tomó. Un frío aterrador recorrió su cuerpo y en ese momento sintió cómo su espíritu abandonaba lentamente la calidez de la vida. La mujer lo llevó hacia la oscuridad del cementerio, donde las sombras parecían envolverlos. En el pueblo, la historia de Raúl se convirtió en leyenda. Nadie lo volvió a ver, pero aquella noche sus padres despertaron sin recordar nada de lo que había sucedido. Aunque Raúl había cumplido su promesa, su nombre comenzó a ser olvidado con el tiempo y su sacrificio quedó perdido en el silencio del cementerio. Sin embargo, en noches de luna llena, los habitantes dicen escuchar un susurro entre las tumbas, un eco que llama desde las sombras, repitiendo el nombre de aquellos que se atreven a perturbar el descanso de la mujer de las cruces.